Seguramente has oído hablar de los Illuminati, esa organización secreta que se dice mueve los hilos del mundo, provoca la caída de gobiernos y controla nuestras vidas desde las sombras. Pero, ¿existen los Illuminati en la actualidad? ¿Es verdad que controlan el mundo desde las sombras? Al escuchar el nombre de los Illuminati, nos vienen a la mente imágenes de rituales secretos, poderes ocultos y una influencia que se extiende por todos los estamentos de la sociedad. Desde novelas hasta películas, se han creado historias fascinantes en torno a esta enigmática organización. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Para qué se crearon y cuáles eran sus verdaderos objetivos? Para desentrañar este misterio, he investigado a fondo toda la historia de los Illuminati desde sus orígenes hasta la actualidad y voy a revelarte todo lo que he descubierto. Nos centraremos solo en los hechos históricos, separando la realidad de la ficción y la historia del mito. Pero antes de seguir, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros emocionantes viajes al pasado. Y ahora sí, comenzamos. Viajemos hasta el corazón de Baviera al año 1776, donde todo comenzó con un hombre. Adam Weishaupt, un profesor de leyes en la Universidad de Ingolstadt. Weishaupt encendió la mecha de una idea revolucionaria en la que la razón y el conocimiento prevalecían sobre las creencias religiosas y el autoritarismo de los reyes, una idea que chocaba de lleno contra todas las creencias de la época. En ese entonces, las religiones tenían mucho poder, compartido con la monarquía, dominando juntos a la sociedad con mano de hierro. Cansado y desilusionado con el control ejercido por estas instituciones, Weishaupt decidió formar una sociedad secreta que aspirara a un nuevo amanecer donde la razón y el conocimiento prevalecieran sobre la superstición y la opresión. Así, junto a 4 de sus alumnos, crearon la sociedad secreta conocida como Bund der Perfektibilisten. Necesitaban un símbolo que los representara y eligieron el búho de Minerva, la diosa griega de la sabiduría y el entendimiento. Hasta ese momento eran 5 miembros. Tenían un misterioso nombre, un símbolo y un claro objetivo: difundir el pensamiento ilustrado, fomentar la ciencia y la filosofía y promover los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Los mismos ideales de la Ilustración que más tarde provocaron la Revolución Francesa y que llevaron a que Luis XVI y la reina María Antonieta fueran decapitados, hecho que sirvió para que algunos culparan a los Illuminati y comenzaran a ganarse esa fama de dominadores del mundo. Pero sigamos con la historia. Poco tiempo después pasaron a ser 12 miembros y como el nombre elegido inicialmente era bastante extraño, Weishaupt propuso cambiarlo a Orden de las Abejas, haciendo una clara comparación con una colmena donde él sería la abeja reina y el resto serían sus abejas obreras recolectando el néctar de la sabiduría. Pero al final prefirieron cambiarlo primero a Unión de los Iluminados y finalmente, en abril de 1778, pasarían a llamarse Illuminatenorden, es decir, la Orden de los Iluminados. Dentro de la organización, todos sus miembros protegían su anonimato con un seudónimo. Weishaupt, bajo el seudónimo de Espartaco, guiaría a los Illuminati o los Iluminados para liberar a la sociedad de los grilletes de la doctrina religiosa y el control monárquico, ideales claramente influenciados por los filósofos Voltaire y Rousseau. La organización seguía creciendo y pronto comenzaron a atraer a jóvenes intelectuales, académicos y algunos miembros de la nobleza. El tipo de candidato perfecto eran hombres que no superaran los 30 años de edad, adinerados y que fueran fácilmente manipulables para obedecer y acatar las órdenes de su líder. No estaba permitido el ingreso en los Illuminati a mujeres ni practicantes de otras religiones que no fuese la católica o cristiana, ni tampoco a monjes o sacerdotes. Supongo que ya habrás notado la primera gran contradicción: una organización que promueve la libertad, la igualdad y acabar con el poder de las religiones, sin embargo,
solo permite la entrada a hombres selectos que tendrían que obedecer sin objeción a su líder, sin libertad de pensamiento y que además debían ser cristianos. Pero esto tiene una explicación, ya que buscaban miembros con una proyección brillante que pudieran colocar en puestos influyentes, y así la organización iría ganando poder para cumplir sus objetivos. Lo que sucedía es que las únicas personas que encajaban en ese perfil eran hombres de familias adineradas y de religión católica, que era la dominante. La orden seguía creciendo en número de miembros y también en ambición, extendiendo su red desde Baviera a otras partes de Europa, por lo que necesitaban una estructura jerárquica que les permitiera organizarse y que además resultara interesante para atraer a nuevos miembros. Desde sus inicios se organizaban en 3 grados de jerarquía. Primero estaban los novicios, luego los minervales y por último los minervales iluminados, aunque más tarde pasaron a tener hasta 13 grados de iniciación. Cada grupo de miembros tenía que obedecer a un jefe del que no conocían su identidad, y de esta forma, si un miembro era descubierto, nunca podría delatar a su jefe y la organización estaría protegida. Llegado a este punto, tenemos que hablar también de los masones. En aquella época, los Illuminati compartían escenario con los masones, y pronto Weishaupt vio un filón de reclutamiento entre los miembros más influyentes de las logias masónicas. No solo les robaban miembros influyentes, sino que también les copiaban la forma de organizarse y algunos ritos y reglas interesantes. Uno de estos masones influyentes que se pasaron a los Illuminati fue el barón Adolf von Knigge, que actuó como un infiltrado, consiguiendo reclutar a otros miembros influyentes de las logias masónicas. Su pseudónimo dentro de los Illuminati era Philon, en honor a un arquitecto ateniense del siglo IV. Aunque no está demostrado, se cree que otro de los fichajes más destacables fue Mayer Amschel Rothschild, un banquero alemán de origen judío, fundador de la dinastía Rothschild, quien se convirtió en una de las familias más acaudaladas de la historia de la humanidad. Esto supuso un significativo crecimiento financiero de la Orden de los Illuminati. Esta creencia es la culpable de algunas de las teorías conspirativas que defienden que los dueños de los grandes bancos de América, descendientes de la dinastía Rothschild, pertenecen a sociedades secretas que manejan los hilos del mundo. Pero volvamos al barón Adolf von Knigge. ¿Y por qué unos masones influyentes querrían pasarse a los Illuminati? La respuesta es simple: por más poder. Weishaupt era muy inteligente y sabía que la única opción de que los masones influyentes se pasaran a su orden sería por la propia codicia y ambición de poder de estas personas. Por lo que prometió al barón que podría ascender a unos rangos de jerarquía que estaban incluso por encima suyo y que se hacían llamar los Serenísimos Superiores, y que la Orden de los Illuminati no había sido creada por él, sino que era muy antigua. Esto le sirvió para generar el interés, la curiosidad y la ambición necesarias para seguir reclutando miembros influyentes y llevar a la Orden de los Illuminati al nivel más alto de su existencia, al menos durante un tiempo. Cuando todo parecía ir mejor que nunca, comenzaron a surgir algunos graves problemas que finalmente les llevaron a su caída y posterior desaparición. Principalmente fueron 3: las tensiones internas y discrepancias entre algunos de los miembros más influyentes, la indiscreción de algunos miembros y los enemigos poderosos que se ganaron por los ideales que defendían. Recuerda cómo Weishaupt reclutó al barón Adolf von Knigge y a otros masones influyentes, prometiéndoles que podrían ascender y ocupar los puestos de mayor rango y poder, llamados los Serenísimos Superiores. Pues todo era una mentira. No existían tales rangos jerárquicos. Ante las insistencias del barón, Adam Weishaupt tuvo que admitir que lo había inventado para reclutar junto a otros masones. Con la mentira descubierta, era de esperar que el barón abandonara inmediatamente la orden. Pero sorprendentemente, Weishaupt se las ingenió para convencerle de que no lo hiciera, al menos durante un tiempo.
Le encargó la tarea de reorganizar toda la estructura jerárquica de la orden y crear esos grados superiores que tanto ansiaba, y tendría libertad para hacerlo como él quisiera. Pero lo cierto es que más tarde acabaron surgiendo nuevas tensiones y discrepancias, y el barón, que tenía ideales más moderados que los de Weishaupt, abandonó finalmente la Orden de los Illuminati en 1784, solo 4 años después de unirse a ellos. Su marcha ocasionó un gran daño a la Orden y tras su salida, otros miembros influyentes lo acompañaron, dejando así a la Orden muy desprotegida y perdiendo gran parte del poder que habían ganado. Por otro lado, algunos miembros presumían en público de pertenecer a los Illuminati y del gran poder que esta orden tenía. Esta indiscreción pronto levantó las suspicacias y las críticas de los ciudadanos al ver cómo los cargos más importantes y de mayor poder dentro del gobierno eran ocupados por supuestos miembros de los Illuminati. De esta forma, dejaron de ser una organización secreta y pasaron a estar detrás de todas las teorías conspirativas instaladas en la sociedad. Seguro que has oído hablar de los Illuminati, esa organización secreta que mueve los hilos del mundo, provoca la caída de gobiernos y controla nuestras vidas desde las sombras. Pero, ¿existen los Illuminati en la actualidad? ¿Es verdad que controlan el mundo desde las sombras? Cuando escuchamos el nombre de los Illuminati, nos vienen a la mente imágenes de rituales secretos, poderes ocultos y una influencia que se extiende por todos los estamentos de la sociedad. Desde novelas hasta películas se han creado historias fascinantes en torno a esta enigmática organización. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Para qué se crearon y cuáles eran sus verdaderos objetivos? Para desentrañar este misterio, he investigado a fondo toda la historia de los Illuminati desde sus orígenes hasta la actualidad, y voy a revelarte todo lo que he descubierto. Nos centraremos solo en los hechos históricos, separando la realidad de la ficción y la historia del mito. Pero antes de seguir, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros emocionantes viajes al pasado. Y ahora sí, comenzamos. Viajemos hasta el corazón de Baviera, al año 1776, donde todo comenzó con un hombre, Adam Weishaupt, un profesor de leyes en la Universidad de Ingolstadt, que encendió la mecha de una idea revolucionaria en la que la razón y el conocimiento prevalecieran sobre las creencias religiosas y el autoritarismo de los reyes. Una idea que chocaba de lleno contra todas las creencias de la época, donde las religiones tenían mucho poder y este poder era compartido con la monarquía, dominando juntos a la sociedad con mano de hierro. Cansado y desilusionado con el control ejercido por estas instituciones, Weishaupt decidió formar una sociedad secreta que aspirara a un nuevo amanecer donde la razón y el conocimiento prevalecieran sobre la superstición y la opresión. Así que, junto a 4 de sus alumnos, creó la sociedad secreta conocida como la Bund der Perfektibilisten. Ahora necesitaban un símbolo que los representara y eligieron el de la diosa griega de la sabiduría y el entendimiento, el búho de Minerva. Hasta este momento eran 5 miembros. Tenían un misterioso nombre, un símbolo y un claro objetivo: difundir el pensamiento ilustrado, fomentar la ciencia y la filosofía y promover los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Los mismos ideales de la Ilustración que más tarde provocarían la Revolución Francesa y que a Luis XVI y a la reina María Antonieta les costarían la cabeza, hecho que sirvió para que algunos culparan a los Illuminati y comenzaran a ganarse esa fama de dominadores del mundo. Poco tiempo después, pasaron a ser 12 miembros y como el nombre elegido inicialmente era bastante extraño, Weishaupt propuso cambiarlo a la Orden de las Abejas, haciendo una clara comparación con una colmena donde él sería la abeja reina y el resto serían sus abejas obreras que recolectarían el néctar de la sabiduría. Pero al final, se prefirió cambiarlo primero a Unión de los Iluminados y finalmente, en abril de 1778, pasarían a llamarse
Illuminatenorden, es decir, la Orden de los Iluminados. Dentro de la organización, todos sus miembros protegían su anonimato con un seudónimo. Bajo el seudónimo de Espartaco, Weishaupt guiaría a los Illuminati para liberar a la sociedad de los grilletes de la doctrina religiosa y el control monárquico, ideales que también estaban claramente influenciados por los filósofos Voltaire y Rousseau. La organización seguía creciendo y pronto comenzaron a atraer a jóvenes intelectuales, académicos y algunos miembros de la nobleza. El tipo de candidato perfecto eran hombres que no superaran los 30 años de edad, adinerados y que fueran fácilmente manipulables para obedecer y acatar las órdenes de su líder. No estaba permitido el ingreso en los Illuminati a mujeres ni practicantes de otras religiones que no fuesen la católica o cristiana, ni tampoco a monjes o sacerdotes. Aquí notamos la primera gran contradicción: una organización que promueve la libertad, la igualdad y acabar con el poder de las religiones, y sin embargo solo permite la entrada a hombres selectos que tendrán que obedecer sin objeción a su líder, sin libertad de pensamiento y que además debían ser cristianos. La orden seguía creciendo en número de miembros y también en ambición, extendiendo su red desde Baviera a otras partes de Europa, por lo que necesitaban una estructura jerárquica que les permitiera organizarse y que además resultara interesante para atraer a nuevos miembros. Desde sus inicios se organizaban en 3 grados de jerarquía. Primero estaban los novicios, luego los minervales y por último los minervales iluminados. Aunque más tarde pasaron a tener hasta 13 grados de iniciación. Cada grupo de miembros tenía que obedecer a un jefe del que no conocían su identidad, y de esta forma, si un miembro era descubierto, nunca podía delatar a su jefe y la organización estaría protegida. Llegado a este punto, tenemos que hablar también de los masones. En aquella época, los Illuminati compartían escenario con los masones y pronto Weishaupt vio un filón de reclutamiento entre los miembros más influyentes de las logias masónicas. Uno de estos masones influyentes que se pasaron a los Illuminati fue el barón Adolf von Knigge, quien actuó como un infiltrado, consiguiendo reclutar a otros miembros influyentes de las logias masónicas. Su seudónimo dentro de los Illuminati era Filón, en honor a un arquitecto ateniense del siglo IV. Aunque no está demostrado, se cree que otro de los fichajes más destacables fue Mayer Amschel Rothschild, un banquero alemán de origen judío, fundador de la dinastía Rothschild, quien se convirtió en una de las familias más adineradas de la historia de la humanidad, lo que supuso un significativo crecimiento financiero de la Orden de los Illuminati. Cuando todo parecía ir mejor que nunca, comenzaron a surgir algunos graves problemas que finalmente llevaron a los Illuminati a su caída y posterior desaparición. Estos problemas fueron principalmente 3: las tensiones internas y discrepancias que surgieron entre algunos de los miembros más influyentes, la indiscreción de algunos miembros y los enemigos poderosos que se ganaron por los ideales que defendían. Weishaupt reclutó a von Knigge y a otros masones influyentes, prometiéndoles que podrían ascender y ocupar los puestos de mayor rango y poder llamados los Serenísimos Superiores. Pero todo era una mentira. No existían tales rangos jerárquicos. Ante las insistencias del barón, Weishaupt tuvo que admitir que lo había inventado para reclutar a los masones. Con la mentira descubierta, era de esperar que el barón abandonara inmediatamente la orden, pero sorprendentemente, Weishaupt se las ingenió para convencerle de que no lo hiciera, al menos durante un tiempo. Le encargó la tarea de reorganizar toda la estructura jerárquica de la orden y crear esos grados superiores que tanto ansiaba. Sin embargo, surgieron nuevas tensiones y discrepancias, y el barón, que tenía ideales más moderados que los de Weishaupt, abandonó finalmente la orden en 1784, solo 4 años después de unirse a ellos. Su marcha ocasionó un gran daño a la orden y tras su salida, otros miembros influyentes lo acompañaron,
dejando así a la Orden muy desprotegida y perdiendo gran parte del poder que habían ganado. Por otro lado, algunos miembros presumían en público de pertenecer a los Illuminati y del gran poder que esta orden tenía, lo que levantó las suspicacias y las críticas de los ciudadanos. Finalmente, el príncipe elector de Baviera, Carlos Teodoro, prohibió todas las organizaciones secretas, incluida la Orden de los Illuminati, en 1785. Adam Weishaupt quedó relegado al rechazo social, fue expulsado de la Universidad de Ingolstadt y decidió exiliarse en la ciudad de Gotha, donde pasó el resto de su vida hasta su muerte en 1830. La Orden de los Illuminati se disolvió y cayó en el olvido. En la cultura popular se ha instalado la creencia de que sus antiguos miembros siguen teniendo reuniones regulares de manera clandestina y que están detrás de todos los acontecimientos importantes de la humanidad. Banqueros, empresarios, políticos, dueños de medios de comunicación y muchos famosos forman parte de la antigua Orden de los Illuminati y dominan el mundo desde la sombra. Pero, ¿sigue activa la antigua Orden de los Illuminati? ¿Hay documentos que prueben su actividad en nuestro siglo? Pese a que muchos autores venden cientos de libros al respecto y otros publican documentales afirmando su existencia, la realidad es que no se tienen registros sólidos que respalden la existencia de esta organización. Tan solo hay teorías conspirativas de lo más estrafalarias y poco convincentes. En 1975, coincidiendo con los 190 años desde su prohibición, una trilogía de ficción titulada The Illuminatus Trilogy por Robert Shea y Robert Anton Wilson despertó nuevamente el interés en los Illuminati, presentando multitud de teorías de la conspiración sobre sucesos importantes en la historia de Estados Unidos. Hollywood también ha contribuido a la difusión de estas teorías con películas como Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick, que presentan rituales y simbolismos supuestamente asociados con los Illuminati. Además, la cultura popular ha distorsionado la verdadera historia, cambiando el símbolo que representa a los Illuminati por el ojo de la providencia, utilizado por los masones y que nada tiene que ver con el verdadero símbolo de los Illuminati, el búho de Minerva. En la actualidad vivimos en la época de la desinformación, donde una mentira sin fundamentos puede llegar a ser más creíble que una verdad con pruebas. Algunos colectivos se autoproclaman sucesores de los Illuminati, pero estas organizaciones ni son secretas ni tienen poder para dominar el mundo. La verdadera historia de los Illuminati es la de una orden secreta que solo tuvo 9 años de existencia, pero que supo perdurar en la conciencia colectiva durante cientos de años. Ahora, el veredicto final está en tus manos. ¿Crees que en la actualidad sigue existiendo una orden secreta que domina el mundo? ¿A qué se debe que tantas personas crean en la existencia de estas sociedades secretas? Me encantaría conocer tu opinión. La puedes escribir abajo en los comentarios. Y si te gustó este video, puedes dejarnos un fantástico like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros emocionantes viajes al pasado. Hasta la próxima, curiosos de la historia.